asombro de ellos cuando hablaban acerca de aquel niño, de aquel joven que habían conocido. Algunos dirían: bueno, yo tengo un cofre en mi casa que él me hizo. Otros dirían: bueno, yo tengo en mi arado que él me reparó. Este niño que se convirtió en carpintero, que hizo el mismo oficio de su padre, me hizo este juego de comedor. Hermanos, qué bien que se desempeñó. ¿Cómo habrá aprendido a hablar también? Podían haber dicho ellos, este niño carpintero. Luego, hermanos, viene el problema humano. Triste, hermanos. Triste cuando les hablo de esta situación. Si yo no derramo lágrimas es porque debo de seguir con mi corte para poder dar esta clase, hermanos. Pero luego la duda empezó a gestarse en sus mentes. Mateo se extiende un poco más en esta parte del relato. Yo les pido que me acompañen en Mateo capítulo 13, versos 54 hasta el 57. Yo le leo algunas porciones. Dice ahí: de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Los detalles triviales, hermanos, acerca de los años que Jesús vivió anteriormente en medio de ellos, les impidieron ver quién era Él en realidad. Qué triste, hermanos. Les impidieron ver quién era Él en realidad. Había construido sus muebles, había reparado sus herramientas, hermanos. Se maravillaban de que pudiera hablar también, pero para ellos todavía no era más que, como dije en una lección pasada, un chico de pueblo. Y yo lo aplico a nuestro lenguaje bucólico: un bicho de pueblo, un cipote de pueblo. Se escandalizaban de él. Esto es, hermanos, que se sentían ofendidos e insultados por él, hermanos. Qué triste. Mateo y Marcos nos dicen que el problema de ellos era precisamente la incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, en el hombre así ha sido permanentemente. El hombre tiende toda la vida a ser incrédulo. Tenían ante sí la oportunidad de seguir al Señor, pero rehusaron creerle. Es probable que Jesús oyera los comentarios de ellos. Además, podía leer sus pensamientos. Le respondió diciendo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Es probable que normalmente este refrán significara: resuelve primero tus propios problemas antes de tratar de resolver los nuestros. Y en esta ocasión se usó con un sentido ligeramente diferente, hermanos. Cristo siguió repitiendo los pensamientos de ellos al decir: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Hermanos, se estaba usando el refrán del médico para dar a entender esto. Prueba que eres médico. Prueba que eres médico haciendo aquí los milagros que hiciste en Capernaum. Qué desfachatados eran.
qué duros eran en su manera de proceder. Si usted, hermano, hermana, ve a un niño con el cual usted ha crecido y un día lo ve que triunfa, en lugar de destruirle, levántelo más y felicítelo y dígale que siga adelante. Esto era lo que tenían que haber hecho con nuestro Señor Jesucristo, pero fue todo lo contrario. Los que estaban en la sinagoga sabían lo que Jesús había hecho en Capernaum, una ciudad que estaba a menos de 35 kilómetros. Y es probable, hermanos, que hubieran oído acerca de los demás milagros. Habían tenido muchas oportunidades de ver y de oír a Cristo cuando viajaba por la provincia. Hermanos, nada de lo anterior había sido suficiente. Estaban pidiendo una señal especial. Estaban pidiendo, hermanos, una señal o un milagro espectacular que fuera hecho exclusivamente para ellos. ¿No era esta una expresión de fe, hermanos? No podían decir que querían aumentar su fe, sino que era una expresión de incredulidad. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, verso 24, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El escritor Marcos dice, no hay profeta sin honrar sino uno en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este refrán no siempre es cierto, pero por lo general lo es. A menudo, hermanos, cuando hemos conocido a las personas toda una vida, nos es muchas veces reconocer y apreciar sus logros. Y miren lo que continuó diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hermanos, esto es lo que en otras palabras estaba diciendo. He venido en el espíritu de los profetas. En los días de Elías, Dios envió al profeta fuera de la tierra. Elías podía haber ayudado a las viudas judías, pero miren lo que les estaba diciendo. Pero en lugar de ello, Dios hizo que ayudara a una viuda gentil de Sarepta. Cristo, hermanos, proporcionó otra ilustración. Miren lo que dice en el verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Eliseo fue el sucesor de Elías. Él podía haber ayudado a muchos leprosos judíos, pero en lugar de esto, en la providencia de Dios, sanó a un leproso gentil. Y hermanos, en los días de Jesús, si uno quería que un judío se enojara, que un judío se llenara de rabia, de ira, bastaba con decirle que Dios también cuidaba de los gentiles. ¿Cómo reaccionó la gente a los ejemplos dados por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ¿acaso dice la Biblia que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de fe? Para nada, hermanos, para nada. Y esto es lo que dice: al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hermanos,
hicieron a un lado el decoro normal de una sinagoga y se convirtieron en una turba salvaje. Y usted sabe lo que es cuando el ser humano, cuando el hombre en especial, se convierte en una turba salvaje. Usted vea las noticias televisivas de los distintos países del mundo enfrascados en luchas raciales, políticas, sociales, de mucha índole, pues, y cuando el hombre se convierte precisamente en una turba salvaje es verdaderamente muy duro. Dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Edificaba la ciudad de ellos. Hermanos, Nazaret estaba edificada sobre la cadena montañosa del Líbano, que se extendía hacia el sur de Galilea. Y se dice que había muchos sitios altos en los alrededores que podían haber utilizado para su letal propósito. Llevaron a Jesús ahí para despeñarle. Y en vista de que había insinuado que él era el Mesías, tal vez lo consideraban culpable de blasfemia, un pecado que significaba la pena de muerte por lapidación. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el Levítico capítulo 24 y el versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Hermanos, por lo general se dice que la lapidación se llevaba a cabo por medio de recoger piedras con la mano y arrojarlas al culpable. Sin embargo, a veces se dejaba caer a la víctima en una grieta del precipicio y se rodaban grandes piedras sobre ella. Y es probable que esta última fuera la idea que tuvieron en mente los ciudadanos de Nazaret. Hermanos, termino diciéndoles a ustedes, cualquiera que fuera el propósito de la turba, el versículo 30, miren lo que hermosamente dice: Él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Será que los subyugó dejándoles ver el impacto total de su personalidad, hermanos? Al punto que no pudieron reaccionar, como parece que tampoco pudieron cuando Él limpió el templo de aquellos cambistas, hermanos. ¿O será que hizo un milagro? Jamás lo sabremos exactamente, por lo menos no en esta vida. En vista de que su hora no había llegado, termino diciéndoles lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7 y el versículo 30 de esta manera: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Lo que fuera necesario, eso hizo. Luego salió de Nazaret y que sepamos, esa fue su última visita en ese lugar, donde fue despreciado, donde fue rechazado. En la próxima lección vamos a ver cómo es que hizo frente Jesús al rechazo. Les garantizo que nos vamos a edificar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos ayude a hacer uso de este grandioso mensaje.